Hace años, en un pequeño pueblo que parece olvidado por el tiempo, circulaba una leyenda entre los jóvenes, la historia del hombre masticable. Nadie hablaba mucho, y quienes lo hacían evitaban dar detalles. Era un folclore oscuro, un ritual que pocos se atrevían a mencionar, un secreto enterrado en viejos videos de VHS que nadie ya tenía. Hasta que un día, uno de ellos apareció. El protagonista, un hombre que ahora ronda los 30 años, encuentra ese viejo VHS en el desván de su familia. Al revisarlo descubre que no es un simple video casero, sino la grabación de un ritual que se realizaba en su adolescencia, uno que jamás se completó del todo. Intrigado decide investigar más a fondo, y reúne a un grupo de amigos para reproducir el ritual, basándose en las imágenes y símbolos que aparecen en el video. La investigación los lleva a la Deep Web, donde entre foros oscuros y comunidades ocultas, encuentran testimonios y pistas sobre el hombre masticable. No es solo una leyenda local, sino una entidad que algunas personas aseguran que ha trascendido dimensiones, devorando no solo cuerpos, sino también mentes y recuerdos. Los videos antiguos, las pistas digitales, todo parecía formar parte de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Cuando el grupo reproduce el ritual en una noche sin luna, siguiendo al pie de la letra lo que el VHS muestra, empiezan a sentir que algo está mal. La atmósfera cambia, el aire se vuelve denso y pesado, y una presencia invisible comienza a acecharlos. Uno a uno, los amigos empiezan a desaparecer o mostrar signos de locura profunda. Algunos vecinos, al enterarse, reaccionan con miedo y niegan cualquier vínculo con el ritual. De hecho, pronto el pueblo comienza a borrar toda evidencia, queman documentos, borran videos y silencian a quienes intentan hablar. Es como si una conspiración colectiva protegiera ese secreto, manteniendo al hombre masticable oculto y asegurándose de que nadie escape a su destino. El protagonista lucha por entender qué es real y qué no, mientras la línea entre la realidad y lo sobrenatural se vuelve cada vez más difusa. ¿Qué es el hombre masticable? ¿Una criatura de otro plano? ¿Un monstruo interdimensional? ¿O solo un eco de un miedo ancestral demasiado grande para enfrentarlo? Conforme pasan las noches tras el ritual, el protagonista siente que el tiempo se distorsiona a su alrededor. Los objetos en su casa cambian de lugar, sombras parecen deslizarse por las paredes, y ese extraño sonido de masticación reverbera en sus pensamientos, incluso cuando está solo. Intenta hablar con sus amigos sobrevivientes, pero ellos ya no son los mismos. Uno de ellos ha perdido la razón, murmurando incoherencias sobre dientes gigantescos que lo persiguen. Otro desapareció sin dejar rastro, como si el pueblo se lo hubiera tragado. Desesperado, el protagonista vuelve a sumergirse en la Deep Web, buscando cualquier pista que explique cómo detener a la criatura o al menos entender su naturaleza. En foros oscuros, encuentra menciones crípticas a un pacto que se hizo generaciones atrás, un acuerdo sellado para mantener al hombre masticable encerrado, pero que ahora parece estar quebrándose. El pueblo, antes tranquilo, se vuelve un lugar hostil. Los pocos habitantes que no han huido lo miran con recelo, como si supieran que él ha desenterrado un mal que debía permanecer dormido. Encuentra en viejas bibliotecas locales libros polvorientos y anotaciones en los márgenes que hablan del ritual, pero siempre en lenguaje cifrado o metáforas que dificultan la comprensión. Mientras tanto, las desapariciones continúan. En una escena angustiante, el protagonista presencia cómo una vecina, al intentar hablar sobre el ritual, cae en un estado catatónico tras repetir sin cesar: él viene, escucha cómo mastica. El miedo colectivo hace que nadie quiera involucrarse. Las autoridades locales desestiman los hechos como histeria o enfermedades mentales. El protagonista comienza a dudar de sí mismo. ¿Está perdiendo la cordura? ¿O realmente algo más allá de lo humano está acechando su realidad? Siente una presencia constante detrás de sus pasos, un susurro que a veces se convierte en una voz que lo llama por su nombre. Cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, el sonido de masticar vuelve, más fuerte y cercano, como si estuviera justo al lado de él. Un día, en una vieja cueva en las afueras del pueblo, descubre símbolos tallados en las paredes que coinciden con los del VHS y las anotaciones. El lugar parece ser un antiguo altar o santuario dedicado a la entidad. Allí, siente una conexión extraña, como si algo quisiera comunicarse con él a través de un lenguaje ancestral.
Comienza a tener visiones fragmentadas de personas siendo devoradas, no solo en cuerpo, sino también en esencia. Sus investigaciones lo llevan a entender que el hombre masticable no solo consume carne, sino también la identidad, borrando de la existencia a sus víctimas de manera definitiva. Es como si devorara sus almas y las reemplazara por un vacío insoportable. Esto explicaría la locura de sus amigos y el silencio impuesto por el pueblo. Pero entonces, algo cambia. El protagonista encuentra un foro en la Deep Web con usuarios que afirman haber sobrevivido a encuentros con el hombre masticable. En secreto, le envían mensajes con advertencias y rituales de protección. Sin embargo, cada intento de seguir estos consejos parece provocar que la criatura se manifieste con más fuerza. En ese punto, la frontera entre el mundo tangible y el reino del hombre masticable parece desvanecerse. Los límites de la realidad se estiran, y el protagonista empieza a experimentar momentos de ausencia, en los que no sabe qué parte del día es, ni dónde está. Cada vez más, la sensación de ser observado, perseguido y consumido crece como una sombra que amenaza con engullirlo. A medida que el protagonista se adentra más en la oscuridad de este misterio, descubre que el VHS no es solo un registro, sino una especie de llave o portal. En un momento de desesperación, decide reproducir el video una vez más, esta vez con la intención de detener el ritual o revertirlo. Pero a medida que las imágenes avanzan en la pantalla, siente que algo más se despierta en la habitación. Una presencia fría, casi palpable, que le susurra palabras incomprensibles al oído. Su teléfono móvil comienza a recibir mensajes extraños, con imágenes distorsionadas de lugares que no existen, rostros que parecen derretirse y mensajes en lenguas olvidadas. Uno de sus amigos, que había permanecido en silencio hasta entonces, desaparece misteriosamente durante una reunión nocturna. Solo queda un charco de saliva seca y un rastro de dientes triturados en el suelo. El pueblo empieza a cambiar su apariencia. Los carteles se vuelven ilegibles. Las calles se oscurecen antes del atardecer. Y el sonido de masticar se hace tan común que incluso los perros del lugar parecen asustados y callados. Los vecinos que antes evitaban hablar ahora apenas se asoman por sus ventanas, temerosos de que la criatura pueda estar al acecho. Mientras tanto, el protagonista encuentra antiguos diarios encriptados en la biblioteca local, escritos por generaciones anteriores que detallan pactos y sacrificios para mantener al hombre masticable contenido. Estos documentos sugieren que el ritual debe repetirse periódicamente para que la criatura no cruce al mundo físico de manera completa. Pero algo salió mal, o alguien decidió romper el ciclo. Atrapado en una red que mezcla realidad, folclore y tecnología oscura, el protagonista empieza a notar cambios en sí mismo. Su reflejo en el espejo parece más delgado, sus dientes se sienten afilados y sus pensamientos a veces se llenan de imágenes de hambre insaciable. Comienza a preguntarse si el ritual no solo convoca a la criatura, sino que también la está transformando en él. Al buscar ayuda, intenta contactar a expertos en ocultismo o parapsicología, pero todos parecen evitar el tema o se niegan a involucrarse. Incluso en la Deep Web, los foros que una vez le ayudaron desaparecen, y con ellos cualquier esperanza de una solución clara. Una noche, mientras escribe sus últimas notas, el protagonista escucha un golpe seco en la puerta. Nadie responde cuando llama, pero el sonido de masticar se intensifica justo del otro lado. La sombra que acecha parece ahora querer entrar, y el miedo lo consume con la misma fuerza con la que la criatura devora. El golpe en la puerta se vuelve un estruendo. El protagonista, paralizado por el terror, sabe que no puede escapar. La entidad está a punto de cruzar el umbral. En un último intento, busca entre sus apuntes el símbolo que aparece en el VHS, un signo que según los antiguos diarios puede sellar el portal. Con manos temblorosas, dibuja el símbolo en la puerta y en el suelo de su habitación mientras recita en voz baja las palabras del ritual que encontró entre los escritos. La atmósfera se carga de electricidad. El aire se vuelve espeso y una fuerza invisible intenta romper el círculo que ha trazado. En ese instante, el hombre masticable aparece, una figura grotesca y cambiante, mitad sombra, mitad monstruo de enormes mandíbulas, con ojos que parecen devorar la luz misma. Su aliento es un eco de masticación interminable, un sonido que retumba en el alma.
El protagonista siente cómo la criatura intenta arrastrarlo hacia una oscuridad eterna, pero el círculo y el símbolo resisten, frenando su avance. Entre la desesperación y la determinación, logra recitar la última frase del ritual, y una luz blanca emerge del símbolo, envolviendo la habitación y desvaneciendo al monstruo. Cuando la luz se apaga, el protagonista está solo, exhausto y temblando. Afuera, el pueblo parece tranquilo, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, en la Deep Web, un nuevo video aparece. Una grabación borrosa muestra a alguien iniciando un nuevo ritual, y un mensaje que dice: el ciclo continúa. Luan nunca imaginó que una simple videollamada podría cambiar su vida para siempre. Su hermana menor, Mariana, siempre fue curiosa con la tecnología, pero últimamente había estado pasando más tiempo sola en Internet, explorando lugares que él no entendía. Una noche, Mariana recibió una invitación para una videollamada con un grupo de desconocidos. Luan intentó advertirle que tuviera cuidado, que no hablara con extraños, pero Mariana le aseguró que solo era un juego, algo para pasar el rato. Durante la llamada, los rostros de esos desconocidos en la pantalla parecían normales, hasta que sus palabras empezaron a cambiar. La conversación se volvió extraña, inquietante. Le decían a Mariana que podía demostrar algo, que era especial, que debía hacer un acto que les mostraría que confiaba en ellos. Lo que sucedió después fue una pesadilla. En medio de la videollamada, Mariana ejecutó una serie de acciones indicadas por aquellos desconocidos. En cuestión de segundos, una explosión devastadora sacudió la casa familiar. Luan sobrevivió, pero perdió a toda su familia. La policía nunca pudo explicar el origen de la explosión y los videos de la videollamada desaparecieron de la red. Solo quedaba el trauma y la culpa, mientras Luan luchaba por entender cómo alguien en la oscuridad de la Deep Web pudo manipular a su hermana para destruirlo todo. Después de la explosión, Luan despertó en un hospital, rodeado de rostros desconocidos y el insoportable silencio que solo produce la ausencia definitiva. Los médicos le informaron que había sufrido heridas leves, pero que su hermana y sus padres no habían tenido la misma suerte. Mientras la policía iniciaba la investigación, algo extraño comenzó a preocupar a Luan. Mariana nunca había mostrado señales de estar involucrada en problemas, ni siquiera en redes sociales. Sin embargo, en su habitación quedó un rastro casi imperceptible, un viejo portátil, aún encendido, con la pantalla mostrando un sitio oscuro, con textos encriptados y rostros pixelados. Luan, con la mezcla de miedo y desesperación, decidió investigar lo que había en ese ordenador. Pronto descubrió que Mariana había estado navegando por la Deep Web, una parte oculta de Internet donde todo tipo de actividades ilegales y ocultas ocurren sin control. En las primeras páginas a las que accedió, Luan encontró foros clandestinos donde usuarios anónimos compartían videos y mensajes inquietantes. Pero uno de los hilos llamó su atención: una serie de transmisiones en vivo donde, a cambio de grandes sumas de dinero, los espectadores manipulaban a personas reales para que realizaran actos peligrosos o grotescos, sin saber siquiera que estaban siendo grabados. En una carpeta protegida con contraseña, Luan encontró la grabación completa de la videollamada de Mariana. Con la garganta seca, observó cómo su hermana respondía a mensajes y órdenes, inicialmente confundida pero cada vez más sumisa a las instrucciones de aquellos desconocidos que se ocultaban detrás de avatares oscuros. Los desconocidos insistían en que Mariana debía realizar una prueba de confianza, una prueba que supuestamente demostraría su valentía. Los mensajes eran fríos, sin emociones, pero llenos de presión y amenazas veladas. A medida que la videollamada avanzaba, Mariana sacó un pequeño artefacto que había encontrado días antes en un paquete anónimo dejado en su buzón, un objeto que ni siquiera Luan recordaba haber visto. En la grabación se veía cómo ella lo activaba, siguiendo las instrucciones, y segundos después, el estruendo que cambió para siempre sus vidas. Luan sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Quiénes eran esos desconocidos? ¿Qué buscaban? ¿Por qué su hermana? Decidió que tenía que descubrir la verdad. Empezó a rastrear cada pista, cada dirección IP, cada mensaje cifrado. Pero la Deep Web no era fácil de penetrar. La anonimidad era su escudo, y aquellos usuarios se movían entre capas de códigos y servidores ocultos. Mientras más indagaba, más oscuro se volvía el mundo en el que Mariana había caído.
Encontró indicios de grupos que no solo se limitaban a manipular a personas, sino que parecían alimentar una especie de entretenimiento sádico, una comunidad invisible que veía en la vulnerabilidad humana un espectáculo. Luan comenzó a recibir mensajes anónimos en su propio teléfono. Advertencias para que dejara de buscar. Amenazas veladas que parecían no solo venir de humanos, sino de un sistema digital mucho más perturbador. El trauma de la pérdida se mezclaba con el miedo creciente. ¿Y si su hermana no solo había sido víctima? ¿Y si aún había algo de ella atrapado en ese mundo? Las noches se volvieron insomnio, y la realidad, una prisión sin paredes. Cada sonido, cada notificación, le recordaba que la amenaza podía estar más cerca de lo que pensaba. Luan no podía confiar en nadie, pero sabía que debía seguir adelante, encontrar respuestas y enfrentar la oscuridad que la Deep Web había desatado en su vida. Luan empezó a reconstruir los últimos días de Mariana con la ayuda de sus amigos y algunos registros en línea. Descubrió que ella había recibido varios mensajes extraños desde un número desconocido, siempre invitándola a jugar y a participar en desafíos que parecían inocentes al principio, pero que se volvían cada vez más oscuros y peligrosos. Los mensajes eran persistentes y con un tono casi hipnótico. Mariana, acostumbrada a buscar emociones y novedad, se dejó arrastrar poco a poco. Sus conversaciones con Luan se volvieron tensas porque ella evitaba contarle todo, como si sintiera miedo o vergüenza. Una noche, Luan encontró una nota oculta en el portátil. Confía en nadie. No pares hasta entender. Esa frase lo llevó a buscar foros especializados en ciberseguridad y dark web, intentando entender cómo alguien podía manipular mentalmente a una persona a través de una pantalla. Mientras tanto, la policía había cerrado el caso oficialmente como un accidente doméstico, sin entrar en detalles sobre la posible influencia externa. Pero Luan no podía aceptar esa explicación. Sabía que algo más oscuro estaba detrás. Con el tiempo, encontró a un ex-hacker que se dedicaba a rastrear actividades ilegales en la dark web. Él le advirtió que lo que estaba buscando era peligroso, que esos grupos a menudo operaban con impunidad y que cualquier intento de acercarse podría traer consecuencias graves. Aún así, Luan siguió adelante. Empezó a recibir amenazas más directas. Correos electrónicos con imágenes perturbadoras, videos cortos de personas en situaciones similares a la de Mariana, y una sensación creciente de que alguien estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Una madrugada, mientras revisaba el portátil de Mariana, una ventana emergente apareció sin que él la abriera. Un rostro cubierto por sombras le habló directamente, diciéndole que se detuviera o sufriría las mismas consecuencias. El miedo se apoderó de Luan, pero también la determinación. Sabía que detrás de esas pantallas había personas que se alimentaban del sufrimiento y la manipulación, personas que veían en la vulnerabilidad humana un juego macabro. Sus días se volvieron una búsqueda frenética entre la realidad y el mundo oculto de la Deep Web, tratando de salvar la memoria de su hermana y evitar que más vidas cayeran en esa red invisible. Después de semanas de persecución digital, Luan logró localizar el origen de la videollamada y el grupo responsable. Usando la información recopilada, alertó a un equipo especializado en cibercrimen. Pero cuando el equipo se presentó al lugar indicado, encontraron un espacio vacío, sin rastro de los culpables. Fue entonces cuando Luan comprendió la verdadera dimensión del horror. No se trataba solo de personas, sino de una red incontrolable que usaba algoritmos y perfiles falsos para manipular, atraer y destruir. Una maquinaria oscura que se alimentaba de la desesperación y el aislamiento, escondida detrás de pantallas y códigos. Aunque los responsables nunca fueron capturados, Luan encontró una manera de canalizar su dolor. Creó una fundación para ayudar a víctimas de manipulación en línea, alertando sobre los peligros de la Deep Web y la importancia de la vigilancia digital y emocional. Pero a veces, en las noches más silenciosas, Luan aún recibe mensajes anónimos, palabras que le recuerdan que la oscuridad sigue ahí, al acecho, y que nadie está completamente a salvo. La explosión que destruyó su familia fue solo el principio de un terror mucho más profundo. El terror de un mundo digital donde la realidad se puede manipular, y donde el enemigo más peligroso puede estar al otro lado de la pantalla. Sandra era una adolescente común.
pero con una obsesión que la alejaba cada vez más de la realidad. La Dark Web. Lo que para muchos era un territorio prohibido y desconocido, para ella era un misterio que debía explorar. Pasaba horas navegando en foros ocultos y canales secretos, buscando algo que la sacara de la monotonía, algo que la hiciera sentir viva o diferente. Un día, entre los rincones más oscuros de la red, Sandra encontró un archivo que llamó su atención, un ritual llamado el hombre masticable. La descripción era vaga, apenas unas líneas que hablaban de un poder antiguo y una puerta que se abría solo para quienes estaban dispuestos a sacrificarse. Lo extraño era que el archivo venía acompañado de videos distorsionados y mensajes cifrados que parecían susurrar directamente en su mente. Sin contarle a nadie, Sandra comenzó a intentar reproducir el ritual en su habitación. Era como si la Dark Web estuviera entrando en su realidad, susurrándole instrucciones, manipulando su voluntad. Su hermana Carla empezó a notar cambios. Sandra estaba más callada, desconectada, con ojeras profundas y una obsesión creciente por el ritual. Las noches se volvieron tormentosas, llenas de sombras en la casa y sonidos extraños que Carla no podía explicar. Una tarde, Sandra desapareció por horas, y cuando volvió, parecía otra persona. Carla intentó hablar con ella, pero Sandra solo repetía fragmentos del ritual y frases sin sentido, como si estuviera atrapada en otro mundo. Los días siguientes, Carla comenzó a encontrar mensajes ocultos en el móvil de Sandra, escritos en un lenguaje incomprensible, y fotos de figuras grotescas, sombras que parecían masticar la realidad misma. Algo estaba mal, muy mal. Finalmente, una noche, Sandra tomó una decisión irreversible. Frente a Carla se quitó la vida, dejando atrás un silencio aterrador y un misterio que consumía la mente de su hermana. Carla, destrozada, sabía que el ritual del hombre masticable no era solo una leyenda digital, sino algo que había cambiado para siempre la vida de su hermana. Después del suicidio de Sandra, Carla quedó atrapada en una mezcla de dolor y confusión. No entendía qué había sucedido realmente, pero algo en la habitación de su hermana parecía fuera de lugar. En la mesa del escritorio, el ordenador seguía encendido, con la pantalla mostrando una ventana de chat oscura y críptica, llena de símbolos que Carla no lograba descifrar. Desesperada por respuestas, Carla empezó a investigar por su cuenta. Revisó el historial de navegación y encontró que Sandra había estado visitando un foro oculto en la Dark Web donde se hablaba de aquel ritual, el hombre masticable. Los usuarios allí mencionaban una entidad misteriosa que se alimentaba del miedo y el alma de quienes caían en su trampa, una especie de criatura que devoraba la voluntad humana desde adentro, dejando solo un cascarón vacío. Conforme Carla profundizaba, se dio cuenta de que no era solo un juego macabro de Internet, sino una red de manipulación psicológica muy poderosa. Los textos y videos parecían estar diseñados para controlar la mente, para romper los límites entre la realidad y la pesadilla. Más de una persona había desaparecido o terminado en hospitales psiquiátricos después de intentar realizar ese ritual. Una noche, mientras revisaba el ordenador de Sandra, Carla comenzó a sentir una presencia. Era como si algo invisible la observase, susurrando entre las sombras de la habitación. En la pantalla un nuevo mensaje apareció de la nada, un texto que parecía dirigido a ella. No es tarde para unirse. La puerta está abierta, solo hay que masticar el miedo. El corazón de Carla se aceleró. Quiso apagar el ordenador, pero una fuerza invisible la mantuvo inmóvil. En ese instante escuchó un susurro bajo, casi inaudible, que se extendió por toda la casa, como si las paredes mismas respiraran. Al día siguiente, Carla comenzó a notar que la atmósfera en la casa había cambiado. Las sombras se alargaban de manera extraña, y en los espejos se reflejaban figuras que desaparecían si ella intentaba mirar directamente. Sus sueños se llenaron de imágenes del ritual. Una figura oscura con una boca gigantesca, llena de dientes afilados, que parecía querer devorar su mente. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo ocurrido, sentía que la gente no la entendía o la miraba con miedo. Poco a poco se aisló, sintiendo que la influencia oscura que había atrapado a su hermana también estaba empezando a tocarla a ella. Carla se dio cuenta de que el ritual no terminaba con la muerte de Sandra, sino que era un ciclo perpetuo. El hombre masticable no solo era una criatura, sino una fuerza que se alimentaba de la desesperación humana
usando la Dark Web como portal para entrar en las vidas de quienes buscaban respuestas prohibidas. La única esperanza de Carla era entender qué secretos ocultaba su familia. Al revisar viejas fotos y documentos encontró pistas inquietantes, antiguos rituales, símbolos grabados en paredes de la casa y cartas de un antepasado que había investigado fenómenos paranormales relacionados con fuerzas oscuras. Carla, consumida por la desesperación y la creciente sensación de que algo invisible la acechaba, decidió investigar el pasado de su familia con más detalle. Entre viejos álbumes encontró una carta amarillenta escrita por un bisabuelo que hablaba de un antiguo pacto hecho en la oscuridad, una entidad masticable que había sido sellada en la casa, pero cuya presencia nunca desapareció del todo. El bisabuelo advertía que aquel ser se alimentaba del miedo y la tristeza, buscando abrir una puerta para regresar y devorar las almas de quienes se atrevieran a buscarlo. El ritual del hombre masticable no era más que la llave para liberarlo. Carla comprendió entonces que la obsesión de Sandra no fue casualidad. La criatura la había elegido, usando la Dark Web para atraerla, para abrir esa puerta prohibida. Y ahora la puerta estaba a punto de abrirse de nuevo. Una noche, frente a la misma computadora donde Sandra había sucumbido, Carla decidió enfrentar el ritual. Sintió el frío recorrer su cuerpo mientras las palabras y símbolos aparecían en la pantalla, igual que antes. Las voces susurrantes la rodearon, intentando morder su voluntad, arrancarle el miedo para alimentarse. Pero Carla tenía algo que Sandra no: la fuerza para resistir. Recordó las palabras del bisabuelo y las grabó en voz alta, pronunciando el antiguo conjuro de sellado que encontró en la carta. El aire se volvió pesado, las sombras se retorcían en la habitación, y una figura monstruosa emergió de la oscuridad, con una boca gigantesca llena de dientes que parecían romper la realidad misma. Con cada palabra del conjuro la criatura retrocedía, rugiendo en una mezcla de rabia y dolor. Carla mantuvo la mirada fija sin ceder al miedo. Finalmente, con un último grito, la figura desapareció, y la atmósfera volvió a la calma. La puerta oscura que había estado abierta durante tanto tiempo se cerró de golpe. Carla, exhausta y marcada para siempre por la experiencia, supo que la batalla había terminado, al menos por ahora. Pero la Dark Web seguía allí, con sus rincones prohibidos y rituales ocultos, esperando a la próxima alma que buscara respuestas en la oscuridad. Jason siempre había sentido una fascinación peligrosa por lo desconocido. Desde pequeño, la tecnología había sido su refugio, un mundo en el que se sentía capaz de dominar todo. Con el paso de los años, esa curiosidad se transformó en obsesión y eventualmente en una exploración que lo llevó a las sombras digitales de la Dark Web. Lo que para muchos era un mito o una leyenda urbana, para Jason era un terreno real y tangible, un universo paralelo donde se escondían secretos que nadie quería que salieran a la luz. Entre foros encriptados y sitios ocultos, encontró información sobre actividades ilícitas, desde mercados negros de armas hasta rituales y subastas humanas. Un día, mientras navegaba sin mucha intención, recibió un mensaje privado con un enlace que no podía evitar abrir. La página lo condujo a una subasta en vivo. Imágenes distorsionadas, voces distantes y, entre la multitud, figuras humanas en situaciones inquietantes, sometidas a la voluntad de los compradores. No era una simple transmisión, era un mercado real donde las vidas se vendían al mejor postor. Jason intentó cerrar la pestaña, pero en ese instante sintió que algo no estaba bien. Su computadora comenzó a fallar. Programas que nunca había instalado aparecían en segundo plano. Un escalofrío recorrió su espalda. Pronto descubrió que no solo su dispositivo estaba comprometido, sino que su propia identidad digital había sido secuestrada. Fotos, documentos, datos bancarios, todo estaba siendo filtrado y exhibido. La peor pesadilla de Jason se hizo realidad cuando, en otra página oculta, vio su nombre y una descripción detallada junto a su fotografía. Estaba siendo subastado en tiempo real, convertido en una mercancía para desconocidos con intenciones oscuras. La paranoia se apoderó de él. Cada sonido, cada notificación, cada sombra parecía una amenaza. Comenzó a notar movimientos extraños alrededor de su casa. Coches desconocidos estacionados cerca, figuras que desaparecían cuando él miraba, llamadas telefónicas sin respuesta.
La tecnología que tanto amaba se había vuelto en su contra, transformando su vida en un infierno vigilado. Sin tiempo que perder, Jason contactó a su familia, revelándoles la aterradora realidad. Decidieron dejarlo todo atrás, mudarse a un lugar remoto y cambiar sus identidades para intentar escapar de aquellos que los acechaban en la red y en la vida real. Pero la sombra digital es larga y fría. En un mundo donde todo está conectado, desaparecer no es tan sencillo. La lucha de Jason y su familia apenas comenzaba, enfrentándose a un enemigo invisible, implacable, que acecha desde las profundidades de la Dark Web. La huida no fue sencilla. Jason y su familia tuvieron que dejar atrás su hogar, sus pertenencias y hasta sus recuerdos más preciados. Cada segundo contaba. Sabían que cualquier descuido podía ser fatal. Para ellos, el mundo se había convertido en una trampa digital y física, donde cada paso era observado. Desde el primer día fuera, las amenazas se intensificaron. Jason notaba cómo los dispositivos que llevaba consigo, su teléfono, incluso el viejo reloj inteligente que su padre le había regalado, parecían emitir señales invisibles que alguien en algún lugar interceptaba. Los mensajes anónimos llegaban sin cesar, con advertencias crípticas y fotos de sus movimientos recientes. Las noches eran las peores. La familia apenas dormía, y el miedo se colaba en cada habitación. Jason trataba de mantenerse firme, pero la ansiedad lo consumía. Sabía que, más allá del terror, su única esperanza era encontrar una manera de contraatacar, de recuperar su vida y su libertad. Durante días buscaron refugio en casas abandonadas y hoteles baratos, evitando cámaras de seguridad y cualquier contacto que pudiera rastrearlos. Usaban tarjetas de crédito prepagas, navegaban en Internet a través de redes públicas y enmascaraban cada señal digital que emitían. Pero no importaba cuánto se cuidaran, la sensación de ser observados nunca desaparecía. En un momento de desesperación, Jason decidió usar sus habilidades de hacker para intentar rastrear a los responsables. Sus dedos corrían frenéticos sobre el teclado en una habitación oscura, mientras intentaba penetrar los muros de anonimato que cubrían las operaciones detrás de la subasta humana. Pero cuanto más profundizaba, más claro le quedaba que estaba enfrentando una red organizada, con recursos casi ilimitados y una vigilancia que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. En una de esas noches recibió un mensaje distinto. Un video corto donde aparecía su familia, dormida en el refugio improvisado. La imagen se desvanecía con una voz digitalizada que decía: «No puedes esconderte. No eres solo un perfil en la web, estamos aquí». El terror se convirtió en realidad palpable. Jason comprendió que ellos ya no eran solo víctimas en una pantalla, sino presas en un juego macabro donde cada segundo contaba para sobrevivir. El camino hacia la salvación era incierto y oscuro, pero Jason sabía que no podía rendirse. Si quería proteger a los suyos y recuperar su identidad, tendría que adentrarse aún más en la oscuridad de la Dark Web, enfrentarse a sus demonios y desvelar los secretos de esa subasta humana antes de que fuese demasiado tarde. Jason, a pesar del miedo que lo consumía, tomó la decisión más arriesgada de su vida: entrar de nuevo en la Dark Web para encontrar el origen de la subasta y destruir esa red desde dentro. Sabía que era una misión casi suicida, pero era la única manera de recuperar su libertad y la de su familia. Con una mezcla de astucia y desesperación, creó identidades digitales falsas, utilizó conexiones encriptadas y comenzó a rastrear los movimientos de los operadores de la subasta. Poco a poco, fue reuniendo fragmentos de información, servidores ocultos en países con poca regulación, perfiles falsos y comunicaciones codificadas que apuntaban a un grupo clandestino dedicado al tráfico humano y la explotación en línea. Mientras tanto, su familia continuaba escondida, cada vez más agotada y al borde de la desesperación, pero con la esperanza de que Jason lograra algo. La tensión se volvía insoportable, pues la vigilancia parecía intensificarse y la sombra de sus perseguidores se hacía más cercana. Finalmente, después de días de insomnio y trabajo incansable, Jason encontró una pista crucial: la ubicación física de uno de los centros desde donde operaban las subastas. No solo eran criminales digitales, también tenían presencia real y violenta. Sin pensarlo dos veces, decidió actuar. Contactó con las autoridades de manera anónima, enviando pruebas irrefutables que había recopilado. Al mismo tiempo, planificó una última jugada.
infiltrarse en una transmisión en vivo de la subasta para provocar un caos digital que pudiera desbaratar la red. Llegado el día, Jason entró en la sala virtual. Su corazón latía con fuerza mientras veía en la pantalla rostros humanos en peligro, subastados a compradores sin rostro ni escrúpulos. Con rapidez y habilidad lanzó un virus que bloqueó la transmisión y expuso la información de todos los implicados a las autoridades. La reacción fue inmediata. La policía realizó redadas en diferentes puntos, logrando rescatar a varias víctimas y arrestar a los principales responsables. La operación fue un éxito, pero para Jason y su familia el peligro no desapareció de inmediato. Aún debían reconstruir sus vidas y vivir con la cicatriz de lo que habían vivido. Aunque las cámaras se apagaron y el acecho digital disminuyó, Jason sabía que la Dark Web seguía ahí, latente y lista para atrapar a la siguiente víctima. Pero también sabía que, gracias a su valentía, había salvado muchas vidas y frenado, al menos por ahora, una de las redes más oscuras y crueles que existen. La historia de Jason no era solo un relato de terror, era un recordatorio de que en los rincones más oscuros de Internet, el peligro es real, y la lucha por la libertad puede ser la batalla más dura de todas. El doctor Elías Montenegro fue uno de los cirujanos más respetados de su época. Formado en los años 70, educado con los estándares clásicos de la medicina, su mundo era anatómico, tangible, controlado. La tecnología le resultaba ajena, innecesaria. El bisturí era su único lenguaje, y la ciencia su única fe. Pero al retirarse en 2012, lo embargó un silencio que no sabía cómo llenar. Sus días se convirtieron en un eco constante de lo que había sido, hasta que su hijo menor, Daniel, le propuso una idea aparentemente inocente. ¿Por qué no te abres una cuenta en redes sociales, papá? Puedes hablar de medicina, ayudar a estudiantes, subir videos. Con escepticismo, el doctor aceptó. Pronto se hizo de un pequeño canal donde explicaba procedimientos quirúrgicos, daba consejos médicos y hablaba de ética profesional. Lo que comenzó como curiosidad terminó volviéndose obsesión. Elías descubrió que en Internet se podía tener audiencia, respeto, incluso admiración, sin ponerse una bata. Pero entre foros, plataformas y grupos de discusión, comenzó a recibir mensajes privados extraños. Invitaciones a conversaciones exclusivas para profesionales más abiertos de mente. Una de ellas captó su atención por su tono culto, casi filosófico. Hablaban de la cirugía como un acto divino, una transgresión permitida solo a los elegidos. Le ofrecieron acceso a un círculo cerrado de networking médico con otros profesionales de distintas partes del mundo. El enlace no era público, era una dirección .onion. Daniel, su hijo, tuvo que enseñarle cómo usar Tor. Elías mintió, diciendo que era para acceder a textos antiguos de medicina que no encontraba en la web convencional. No quería parecer ingenuo. Al ingresar, la interfaz era cruda, arcaica, pero el contenido era fascinante. Conversaciones entre supuestos médicos que hablaban del alma humana como si fuese un órgano más, de operaciones que trascendían la materia, y de algo que llamaban el sacrificio profesional. Una noche, recibió una invitación para una fiesta de contacto en Lisboa. Le dijeron que allí conocería a verdaderos líderes del nuevo paradigma médico. Viajó solo, asegurando que era una conferencia sobre neurocirugía. Nadie en su familia sospechó. El lugar era una casa antigua, a las afueras de la ciudad. No había logos, ni credenciales, ni nombres. Solo un anfitrión con guantes quirúrgicos y una sonrisa de mármol. La primera hora fue normal. Vino, conversación, teorías extravagantes sobre longevidad y conciencia. Luego los asistentes se pusieron túnicas negras, como si fuera parte de una broma o performance. Elías, incómodo, intentó irse, pero una mujer de cabello blanco y voz suave le tomó del brazo y le dijo: «¿No quieres ver lo que es posible cuando uno deja de temerle a la verdad?». Lo llevaron a un sótano sin ventanas. En el centro, un círculo de sal, y en el medio, una figura humana atada, anestesiada. «Solo observamos», le dijeron. «La decisión es de él». El cirujano de Kansas, otro invitado, entró al círculo, tomó un bisturí de obsidiana y extrajo cuidadosamente una parte del tejido del pecho del sujeto. Al instante, comenzó a recitar palabras en un idioma que Elías no reconocía. No era una performance, no era una clase, era un ritual. Esa noche no pudo dormir.
Y sin embargo, una semana después, recibió una oferta como asesor internacional en una clínica privada de lujo, sin haber aplicado. Luego una editorial le propuso un libro, invitaciones a entrevistas, un renacer profesional, pero en casa algo cambió. Su hija Clara, de 11 años, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Hablaba de un cirujano de sombras que se sentaba en su cama a observarla dormir. Despertaba con marcas en los brazos, cortes superficiales, simétricos, quirúrgicamente precisos. Al principio pensaron que era sonambulismo, luego, autolesiones, pero ninguna cámara captó nada. Y Clara aseguraba no recordar cómo aparecían. Una noche Elías la escuchó murmurar en sueños frases en un idioma que reconoció. Era el mismo que escuchó en Lisboa. Algo se quebró dentro de él. Buscó ayuda espiritual, médica, psicológica, pero los síntomas empeoraban. Clara dejó de comer, su piel se volvió ceniza y sus ojos parecían cada vez más distantes. Fue entonces cuando una figura anónima le escribió desde la Deep Web. Le ofreció una opción, un ritual inverso, un exorcismo digital, una reversión del pacto. Pero debía cumplir una condición: abandonar todo lo que había ganado desde entonces. Su carrera, su imagen, sus contratos, incluso su país. Elías aceptó sin dudarlo. Volaron a España. Un monasterio en Galicia los recibió en secreto. El ritual fue brutal. No hubo velas ni incienso. Solo Clara gritando en lenguas antiguas mientras dos monjes tallaban un símbolo en su espalda con una aguja de hueso. Elías no pudo mirar. Cuando terminó, su hija se desmayó durante 3 días. Y al despertar, solo dijo una cosa: él ya no está. La familia cambió de identidad. Nadie volvió a saber del doctor Elías Montenegro. Sus cuentas fueron eliminadas. Su canal de videos desapareció. Pero en ciertos foros oscuros aún circula un archivo con su nombre, una grabación borrosa, sin fecha, donde se ve a un hombre con bata blanca hablando en un idioma ininteligible, mientras disecciona algo que no parece humano. Y si escribes su nombre completo en ciertos motores ocultos, aún puedes recibir una invitación a esa misma fiesta. Porque en la Deep Web, los pactos nunca se rompen del todo. El monasterio gallego donde se refugiaron no figuraba en ningún registro turístico ni eclesiástico. Lo cuidaban 3 hermanos benedictinos de edad avanzada, que no hacían preguntas. Uno de ellos, el más joven, parecía reconocer a Elías. No por sus videos, sino por algo más antiguo, como si su presencia hubiese sido anunciada mucho antes de su llegada. Clara, aún débil, dormía largas horas durante el día, pero en las noches comenzaba a murmurar con una voz que no era la suya. No gritaba ni lloraba, solo pronunciaba nombres, algunos en español, otros en lenguas muertas. Uno de ellos se repitió varias veces: Nekhael. Al buscar esa palabra, Elías no encontró resultados en Google ni en bases de datos médicas. Pero uno de los monjes le mostró un libro encuadernado en piel, con símbolos grabados a mano. Nekhael aparecía allí, como un intermediario, una figura demoníaca invocada por antiguos alquimistas cuando deseaban obtener conocimiento prohibido a cambio de vida ajena. No se trataba de una entidad visible, sino de una presencia que elegía casas, familias o incluso linajes enteros como pago por el conocimiento compartido. La teoría de los monjes era devastadora. Elías no había pactado por error. Había sido elegido mucho antes, quizá por su propia curiosidad, su ambición contenida o su historial quirúrgico cargado de arrogancia silenciosa. El ritual de Lisboa no fue una prueba, fue una activación. Nekhael ya lo venía siguiendo desde antes. Los síntomas en Clara cesaron durante algunos días. Incluso jugó en los jardines del monasterio, algo pálida, pero lúcida. Parecía haber paz. Hasta que una noche, mientras Elías organizaba sus papeles médicos para destruirlos, la electricidad del monasterio falló por completo. No hubo tormenta ni viento, solo oscuridad total. En ese silencio absoluto, Clara comenzó a gritar desde su habitación. Cuando llegaron, encontraron su cama vacía, la ventana abierta y una frase escrita en el espejo con una sustancia oscura: el conocimiento es deuda. La deuda se hereda. La buscaron durante horas. Monjes, vecinos, incluso la Guardia Civil se involucró. Pero no había rastro. Al amanecer la niña regresó sola, caminando por el bosque. Iba descalza, cubierta de barro, pero sin una sola herida. En la mano traía un frasco pequeño de vidrio, con algo dentro que parecía un diente humano, y algo más.
Clara no recordaba dónde había estado. Solo repetía una frase con una sonrisa vacía. «Papá, ahora yo también puedo ver los órganos sin abrirlos». Desde entonces, algo nuevo nació en ella. No eran convulsiones ni voces extrañas. Era calma, una calma antinatural. Se sentaba durante horas mirando a las personas y a veces señalaba partes de su cuerpo y decía exactamente qué enfermedad tenían. Elías, horrorizado, comenzó a escribir un diario. No confiaba en nadie más. En una de sus anotaciones escribió: «Clara no está poseída, está siendo instruida, como lo fui yo. La diferencia es que yo pacté y ella fue marcada. Esa marca, la cicatriz en su espalda con forma de círculo dentado, nunca cicatrizó del todo. Incluso tras semanas, seguía latiendo bajo la piel como si respirara por sí sola. Y entonces comenzaron los sueños. No solo en Clara, también en Daniel, su hijo, incluso en su esposa. Todos soñaban con salas de operaciones infinitas, donde cirujanos sin rostro abrían cuerpos humanos sin tocarlos, donde los órganos flotaban, expuestos, girando como planetas. Y en el centro de todo, un altar hecho de bisturís oxidados y pantallas sin señal. Una noche, Elías fue despertado por un zumbido grave. No venía de ningún aparato. Era un sonido que vibraba desde el suelo. Su laptop, que había mantenido apagada durante semanas, se encendió sola. Una ventana se abrió sin su intervención. No era un navegador ni un archivo, solo una imagen pixelada de una figura quirúrgica, sin rostro, cubierta de sangre, que levantaba un dedo como pidiendo silencio. Debajo, una cuenta regresiva había comenzado. 14 días. La deuda no se cancela, solo cambia de forma. Elías cerró la laptop de un golpe. Cuando volteó, Clara lo observaba desde la puerta. Sonreía, como si supiera que ya era tarde. El doctor Montenegro intentó hacer lo imposible por proteger a su familia. Durante los días siguientes, destruyó todos los dispositivos electrónicos de la casa, móviles, router, incluso el microondas. Pero aún sin tecnología, el pulso de esa cuenta regresiva seguía manifestándose. En los sueños, en los espejos, en la piel de Clara. A los 7 días, su esposa comenzó a escuchar una voz en el pozo del monasterio. A los 10, Daniel despertó con hemorragias nasales y episodios de pérdida de memoria. Cada vez que hablaba con Elías, parecía olvidar conversaciones anteriores, como si su mente estuviera siendo borrada poco a poco. Clara, en cambio, cada día hablaba menos y observaba más. Una noche, mientras el doctor revisaba antiguos textos del monasterio, encontró una carta escrita a mano con tinta roja. No era dirigida a él, sino por él. Reconocía su caligrafía, aunque no recordaba haberla escrito. La carta decía: «Yo ofrecí la luz de mi linaje. Que Clara sea la receptora. La culpa me pertenece, pero la herencia es inevitable. Con este pacto me libero de la cadena. Firmado, Elías Montenegro, enero de 2023». Ese fue el golpe final. Comprendió que todo lo vivido desde Lisboa no fue una caída, sino una transición. Que Clara no fue tomada, fue preparada. Que Nejael no exigía almas por castigo, sino por herencia. Y él, al aceptar conocimiento a cambio de sangre, había hecho de su hija el nuevo recipiente. El día 14 la cuenta regresiva terminó. Nada ocurrió en el exterior. No tembló la tierra. No sonaron gritos. Solo Clara se levantó al amanecer, entró al estudio de su padre y le entregó una caja de metal negra. Dentro había un bisturí envuelto en un trapo blanco. «Es tuyo, pero ahora yo decido», le dijo con voz seca. Desde entonces el doctor Montenegro no volvió a hablar. Los monjes encontraron su cuerpo una semana después, sentado en posición fetal frente a la imagen de San Lucas, patrón de los médicos. Había muerto sin signos de violencia, pero con los ojos abiertos y una expresión que muchos describieron como de culpa definitiva. Clara y su madre desaparecieron de Galicia poco después. Daniel fue internado por amnesia severa. Ningún registro migratorio indica hacia dónde viajaron, pero en ciertos hospitales privados de Europa Oriental circulan rumores sobre una cirujana joven, muy joven, capaz de diagnosticar tumores sin necesidad de exámenes. Una niña silenciosa, que solo trabaja de noche y que exige bisturís nuevos cada día. Y en la Deep Web, un nuevo foro ha surgido bajo el nombre Neckel R3. Su logo es un círculo dentado.
El acceso está restringido. Solo se puede ingresar con una clave que ha comenzado a circular por correo físico entre antiguos médicos y estudiantes de anatomía. La clave es una sola palabra: Clara, porque en la web oscura el conocimiento se paga, y lo heredado no puede desheredarse. Rupert siempre había sido el más callado del grupo. En cambio, Alan era el que siempre empujaba los límites. Fue él quien un viernes por la noche propuso la idea. ¿Y si entramos a la Deep Web, pero en serio esta vez? Rupert, como siempre, dudó, pero la emoción en la voz de su amigo y la rutina asfixiante del pueblo donde vivían fueron suficientes para convencerlo. No tardaron en encontrar una puerta. Un redireccionamiento escondido en un hilo olvidado de Reddit los llevó a una URL indescifrable, símbolos, números y letras sin sentido. Alan copió el enlace y lo pegó en el navegador Tor. La pantalla se puso negra por un momento. Luego emergió algo. Un foro antiguo, mal diseñado, como sacado de los 90. Todo estaba en inglés, pero lo que más les llamó la atención fue el nombre del sitio: smithrealities.net. La cabecera tenía una imagen distorsionada del rostro de Will Smith, multiplicado decenas de veces con expresiones casi demoníacas. Entraron. Lo primero que notaron fueron cientos de publicaciones con títulos como «Él me habló anoche», «Ya casi soy uno con él», o «La fase 3 se acerca». Todos los usuarios tenían perfiles con fotos del actor, desde escenas de El Príncipe del Rap hasta imágenes extrañas de películas que, según Rupert, ni siquiera existían. Cada cuenta parecía una variación de Will Smith, pero no eran deepfakes, no del todo. Algunas se veían demasiado reales, otras parecían mirarlos directamente desde la pantalla. Alan se rió. Seguro es un culto digital o algún experimento social. Rupert no estaba tan seguro. Algo en la forma en que los ojos de los perfiles parecían moverse ligeramente, incluso cuando no estaban navegando, lo incomodaba. Al tercer día, decidieron crear un perfil falso para poder entrar a una de las salas restringidas: el teatro. Una vez adentro, lo que encontraron fue peor que cualquier creepypasta. Había un video, titulado solo Ascensión. Dura 3 minutos. Lo reprodujeron. Comienza con Will Smith, joven, sentado frente a una cámara casera. Habla en susurros con voz distorsionada. Cuando entiendas que no existes, entonces podrás serme útil. La imagen se fragmenta. Luego aparecen grabaciones clandestinas, personas entrando a casas, cámaras de vigilancia que muestran figuras altas y delgadas frente a ventanas. Luego una lista, con nombres, direcciones, coordenadas. El último nombre, Alan Mitchell. Su dirección estaba escrita exacta, y justo debajo: observación completada, fase 2 activa. Rupert pensó que era una broma. Alan Number cerró la laptop de golpe. ¿Cómo lo consiguieron?, repetía. Esa noche se quedaron juntos, pero no durmieron. A la mañana siguiente, la computadora de Rupert no encendía. En cambio, la pantalla mostraba una única imagen: Will Smith, pero no cualquier versión. Era una fotografía en blanco y negro de un rostro sonriente, completamente liso, sin ojos ni boca. Un mensaje parpadeaba en letras rojas: «Ya estás dentro». Lo peor llegó esa noche. Alan empezó a actuar extraño. Murmuraba frases del foro, no comía. Decía que veía códigos en el aire y que las paredes ya no eran reales. Rupert intentó llevarlo con sus padres, pero Alan desapareció. No se fue. Desapareció. Como si se hubiera disuelto. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. Su celular no daba señal. La policía pensó que se trataba de una fuga, pero Rupert sabía que no. 2 días después comenzó a recibir llamadas de números ocultos. Cada vez que contestaba, escuchaba solo respiración, y luego la risa inconfundible de Will Smith, distorsionada como si proviniera desde otra dimensión. Desde entonces, Rupert no ha vuelto a entrar a Internet, ni siquiera al Wi-Fi. Ha cambiado 3 veces de casa. En todas, de noche, hay interferencias en la radio. Los televisores se prenden solos mostrando escenas que nunca vio antes, pero donde él aparece en el fondo caminando junto a alguien, con la cara del actor. Lo que empezó como una curiosidad adolescente, se convirtió en una grieta abierta hacia una dimensión digital donde las personalidades pueden copiarse, distorsionarse y consumir. Rupert ya no era el mismo. La paranoia lo consumía.
Cada sombra en su habitación parecía tomar la forma de aquella figura sin ojos ni boca. Su mirada se había vuelto esquiva, como si siempre intentara escuchar algo más allá del mundo real. La escuela se volvió un lugar hostil. Sus compañeros murmuraban sobre su extraño comportamiento, sobre sus ausencias repentinas y su forma de hablar con voces que nadie más escuchaba. Una noche, impulsado por un impulso que no pudo controlar, volvió a conectar su vieja laptop. La pantalla se iluminó mostrando la misma imagen de Will Smith sin rostro, pero esta vez, un nuevo mensaje apareció. El juego comienza de nuevo. Elige, sumérgete o escapa. Rupert sintió un frío paralizante recorrer su espalda, pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, lo empujó a hacer clic en un enlace que apareció debajo del mensaje. Se cargó una nueva página, con una interfaz sencilla, donde se le ofrecía una opción: un chat en vivo con alguien llamado El Guardián. En el chat, la tipografía era irregular, como si las letras se escribieran con dificultad. No puedes escapar. Esta realidad está codificada para absorberte. Pero si quieres luchar debes conocer las reglas. Rupert tipeó frenéticamente. ¿Quién eres? ¿Qué quieren de mí y de Alan? La respuesta tardó segundos, pero cada segundo se sintió como un minuto. Alan fue la primera prueba. Él cayó en la sombra y fue consumido. Tú eres la segunda. Pero hay una manera. Debes entrar al teatro y enfrentar al otro Will. Solo así podrás romper el ciclo. El teatro. Rupert recordó el video de la ascensión. Pero ¿cómo entrar de nuevo sin ser detectado? Durante días buscó la forma navegando en foros, grupos clandestinos, y cada vez sentía que lo vigilaban. La frontera entre la realidad y la red se desdibujaba. Comenzó a notar fallos en la lógica de su entorno. Objetos que desaparecían, voces que se escuchaban a través de sus auriculares cuando no había nadie, y en su reflejo, fugazmente, la sonrisa sin ojos de aquel Will Smith liso. Mientras tanto, en las sombras del mundo real, figuras encapuchadas comenzaron a aparecer cerca de su casa. Nadie las vio, pero Rupert las sintió. En una de esas noches, escuchó golpes en la ventana. Miró hacia afuera y vio una mano blanca, demasiado larga, deslizarse lentamente por el cristal. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El terror no era solo digital. La secta, ese culto que se hacía llamar los realizadores, se había materializado. Habían trascendido el teclado y la pantalla para habitar el mundo físico, rastreando a sus seguidores para convertirlos en piezas de un plan mayor. Rupert estaba atrapado en un limbo entre dos mundos, uno donde las reglas de la lógica ya no aplicaban, y otro donde la muerte podía llegar en forma de una sombra que devoraba almas. La única esperanza era entrar de nuevo a la Deep Web y enfrentarse a lo que él llamaba el otro Will, una entidad que parecía poseer el poder de distorsionar la realidad misma. Pero el reloj avanzaba, y la frontera entre lo digital y lo físico cada vez se hacía más difusa. Cada vez más Rupert sentía que la Deep Web no era solo una red oculta, sino un portal hacia algo mucho más oscuro y ancestral. Rupert no tuvo más remedio que sumergirse de nuevo en aquella red oscura y enfermiza. Sabía que la opción de escapar no era real. La Deep Web lo había atrapado con garras invisibles. Esa noche, encendió la laptop en su habitación, las luces apagadas, el silencio absoluto, solo roto por el susurro del ventilador. Ingresó al foro prohibido, navegó hasta el teatro. La página le dio la bienvenida con una nueva imagen. Un Will Smith sonriente, pero con ojos huecos y una mueca torcida, como si fuera la máscara de un demonio burlón. En ese instante la pantalla comenzó a distorsionarse y Rupert sintió que algo tiraba de su conciencia, como si la realidad se deshiciera. Entonces apareció el otro Will en el chat. Bienvenido, Rupert. Has venido a elegir tu destino. ¿Aceptas perderte para encontrarte o prefieres ser consumido en la sombra eterna? Rupert, temblando, escribió: Quiero salir. La respuesta fue inmediata, cruel. Salir es morir. De repente la habitación se tornó negra. La laptop emitió un chillido ensordecedor y Rupert sintió un vacío helado en el pecho. Su cuerpo se paralizó mientras veía cómo su reflejo en la pantalla se transformaba en esa figura sin ojos ni boca. El culto de la secta no solo rastreaba a sus víctimas, las absorbía. Alan había desaparecido porque había sido devorado por esa entidad.
una sombra digital que existía más allá de la pantalla y que ahora lo reclamaba a él. Los días siguientes nadie volvió a ver a Rupert. Su casa quedó vacía salvo por la laptop abierta, que mostraba un único mensaje. Ahora somos uno. El culto Los Realizadores seguía activo, y la Deep Web, con sus horrores ocultos, esperaba a la próxima curiosidad ingenua que navegara sin miedo. Sin saber que en esa red oscura, algunas figuras famosas pueden ser la cara de algo mucho peor.